Hoy, 4 de septiembre del 2025, Emprendimientos Florecientes y Equidad de Género. Hoy vamos a lanzar el quinto concurso de emprendimientos sostenibles en conjunto con la Universidad de AFIT, que ya venimos pues 5 años, precisamente este es el quinto año, en donde estamos con este concurso, que ha sido realmente una experiencia muy bonita con todas las participantes desde diferentes rincones de Latinoamérica. Y bueno, la idea es que hoy lo lanzaremos y esperamos pues sus participaciones, toda la información de sus emprendimientos florecientes, ¿no? De sus emprendimientos que seguramente están impactando de una forma muy positiva sus comunidades, el territorio, y queremos seguir dando pues precisamente un apoyo a ese esfuerzo que cada una de ustedes hace. Entonces, así, pues darles la bienvenida a este evento de la Red de Mujeres y Sostenibilidad. Buscamos precisamente fomentar el intercambio de conocimiento, la colaboración y generar además nuevos saberes, darle contenido, ¿no? A esa palabra mujeres, a esas palabras mujeres y sostenibilidad, para que en red precisamente podamos fortalecer todos esos esfuerzos para mejorar un poquito este terruño, ¿no? A través de estos eventos, de los diálogos, del intercambio, del concurso precisamente que ya llevamos 5 años pues en este concurso. La idea es que podamos seguir trabajando alrededor de estos principios, que es el biodesarrollo, el intercambio y el protagonismo femenino. Hoy tenemos entonces nuestras invitadas desde la Universidad de AFIT, está Laura Rojas de Francisco y María Claudia Mejía Gil, quienes trabajan precisamente desde el grupo de mercadeo, todo un tema de semilleros y apoyo, digamos, del grupo de estudios en todo el tema de marketing, y quienes han estado precisamente de la mano de nosotras muy interesadas en fortalecer ese contenido alrededor de la sostenibilidad, todo el tema de equidad de género a través también del mercadeo y del emprendimiento. Y también pues tenemos una invitada muy especial, Alejandra Vidal, que es una experta, digamos, y ha profundizado en todo el tema de emprendimientos florecientes y nos va a hablar precisamente de esta temática. Y Merly Beltrán es una de las ganadoras de Fundación Tu Cultura de la versión de 2024 del concurso de emprendimiento sostenible. Probablemente también está por allí María Ladi Andrade, que también precisamente fue una de las ganadoras del año pasado y quien efectivamente también pudo acceder a estos beneficios y nos ha estado acompañando también en todos los eventos, en muchos de los eventos y en mucho el transcurrir de la red Mujeres y Sostenibilidad. Así nomás, entonces, pues doy paso a Laura o María Claudia. Muchísimas gracias por estar aquí y hablamos en un ratito. Muchas gracias. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Digamos que aquí pues mi participación es corta, es simplemente para conectar el tema de marketing con el tema de sostenibilidad. Muchas personas piensan que el marketing es enemigo de la sostenibilidad porque muchas veces se cree, y desafortunadamente hay empresas pues que lo hacen, que el marketing tiene la habilidad de como manipular esas decisiones del consumidor. Sin embargo, digamos que son muy compatibles. El marketing le puede proveer a la sostenibilidad muchas herramientas para que de una u otra manera también logre convencer o impulsar prácticas sostenibles, prácticas de cuidado, prácticas proambientales a los sujetos, que son esas prácticas que uno realiza pensando en el impacto ambiental y social que tienen. Y por otro lado, la sostenibilidad le puede aportar al marketing repensando sus campañas, repensando lo que entrega, cómo lo dice, cómo lo comunica, qué impacto tienen esas campañas o qué impacto tiene, digamos, como todo el marketing asociado al producto en la sostenibilidad, pues en el ambiente y en lo social. Entonces, una forma de ser sostenible, bueno, y otra cosa es que se cree pues que la sostenibilidad es solo la parte ecológica y también está la parte social. Entonces, una forma de ser sostenible en una organización es teniendo políticas que son políticas de equidad, desigualdad e inclusión. Entonces, ese puede ser, digamos, como un componente muy importante para lograr la sostenibilidad. Dale, Nati. Gracias. Bueno, y entonces, ¿por qué dentro de todos estos procesos hay unas cosas que nos vinculan con ese florecer del emprendimiento? Dentro de todos los cambios que se han dado y se han suscitado a partir de la sostenibilidad, viene hablándose de la cultura regenerativa. Y en esta cultura regenerativa, justamente la equidad de género es uno de los ejes más importantes. Y si hablamos desde emprender en una cultura regenerativa, la idea es que ya vamos más allá de la sostenibilidad y ya se va más allá hacia el cuidado,
la restauración y la transformación. Pero para eso significa que tenemos que trabajar comunitariamente, que tenemos que pensar en el entorno, con las personas, y eso se implica prácticamente hacer una transformación de las prácticas que se vienen haciendo, del sistema en sí, y obviamente al pensar en cambios del sistema, parte de las problemáticas más grandes del sistema son los procesos de exclusión, el darle una diferencia en términos de valor a personas y lugares. Entonces, aquí los temas de igualdad, equidad e inclusión van como parte de esa cultura de regenerar, de restaurar, de volver a encontrar y no solamente de mantener. Entonces, por eso se habla mucho de volver a ver los roles que tenemos las mujeres o los roles asignados dentro de ese sistema para visibilizar lo que hacen, sus formas de hacer las cosas. Se visibiliza y se le da valor, por ejemplo, a ese sistema de colaboración entre mujeres. Se visibiliza y se le da valor al cuidado y se hace que los procesos sean más participativos, porque esto busca justamente que el sentido de pertenencia con ese sistema nos lleve a tratarlo desde el cuidado, desde la colaboración, de ver que lo que hagamos todos por el sistema, por regenerar los procesos, eso significa que nosotros vamos a hacer unos cambios. Y eso no es solamente una cuestión de género, es una cuestión de darle el valor a las diversidades. Entonces, por eso ya se habla de una perspectiva interseccional, que es donde tú ya empiezas a ver, ya vemos que dentro de ese sistema hay diferentes exclusiones e inequidades con las personas que son diferentes, que son diversas. Y por eso se habla de una narrativa transformadora que incluye mujeres y todos esos grupos diversos. Por eso, realmente cuando se habla de la regeneración, es sanar, es reconocer que hay diversidades y hay que ver en el futuro todas esas diferentes voces y formas de vida para poder regenerar lo que de pronto se pueda estar perdiendo y sostener lo que ya se ha logrado. Bueno, vamos con nuestra invitada especial que nos va un poco a hablar de esos emprendimientos florecientes alrededor de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden las mujeres emprendedoras contribuir al florecimiento de la vida? Entonces, Alejandra Vidal de la Universidad de AFIT, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, por seguir compartiendo. Y pues voy a dejar de compartir pantalla para que puedas entonces compartir tu presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es súper importante estar acá, poder participar, poder compartir esto que venimos trabajando e investigando y que finalmente es lo que nos llena de esperanza, saber que podemos estar creando negocios orientados al florecimiento de la vida. Entonces, ahorita empiezo a tejer sobre la pregunta provocadora que nos lanzaste, Natalia. Quiero empezar con pues una breve reseña. Pues mi formación es como ingeniera, pero también me interesa el bienestar. Entonces, la meditación, el yoga, la alimentación saludable. Y hace unos 5 años empecé a estudiar este tema de los modelos de negocio orientados al florecimiento de la vida y tuve la oportunidad de estudiar, de co-crear con los creadores de estas herramientas y es lo que vengo a compartir con ustedes hoy. Entonces, quisiera que empezáramos como con una pregunta muy rápida. ¿Qué pensamos cuando hablamos de negocios? Y quisiera que todas como que pusiéramos en el chat a qué nos suena esa palabra negocio y es como lo primero que se les ocurra. A ver, vamos a ver el chat. Vender, plata, para mí es como que inmediatamente pienso en hacer plata, a ver cómo vamos a sobrevivir, conectar necesidades con productos, dar solución a una necesidad, ganancias. Entonces resulta que el mundo de los negocios ha estado marcado por el capitalismo,
Entonces aprendimos a hacer negocios, aprendimos a hacer grandes empresas, cómo funcionaban los imperios que se expandían. Los imperios, imagínense la compañía de las Indias Orientales, cómo llegaban a un país a seguir las prácticas coloniales. Entonces esas empresas buscaban que el algodón que se tejía en Inglaterra se vendiera en la India. Y así esa mentalidad expansiva, esa mentalidad colonial, esa mentalidad imperial, la empezamos a aprender en este siglo, en el siglo pasado, con las nuevas empresas que ya no responden como a la categoría de imperios como los conocíamos en siglos anteriores, pero que tienen mucho de ese imperio. Entonces, muchas veces pensamos en negocios, no, Coca-Cola, unas cosas gigantes, Apple, Amazon, Rappi, entonces pensamos en crecimiento exponencial, pensamos en unicornios, pensamos en el que más rápido crezca y en el que más plata haga. Con eso, esa es como un poco la herencia que tenemos del colonialismo, del imperialismo y que la vemos en nuestras prácticas emprendedoras. Pero ¿cómo pueden las mujeres emprendedoras contribuir al florecimiento de la vida? ¿Cómo serían los negocios? ¿Cómo pueden ser los negocios si no están basados en estas pulsiones de dominación y en estas pulsiones de conquista, sino que están basados en cosas más, valores más relacionados con el femenino, como el cuidado, el amor, el abrazo? Entonces, les quiero traer a nuestra primera personaje, se llama Maritza López Parra. Maritza lidera una empresa que se llama EcoHome, por acá dice EcoHome, y lo que está haciendo EcoHome es conectar los puntos. Ellos encontraron que hay un árbol que tradicionalmente en Antioquia le decimos chumbimbo, su nombre científico es Apindus saponaria, y con este Sapindus saponaria, que son las pepitas, las fruticas de Sapindus saponaria, cuando le agregas agua, eso se convierte en jabón inmediatamente. Tú te untas y te puedes bañar con eso. Incluso un uso ancestral de la planta es lavar con eso. Entonces, Maritza y su equipo científico, muchas conexiones con las universidades, generan una serie de productos para el hogar y para el agro que cuidan la tierra. Pero entonces ahí lo que es importante es que hay todo un plan para reforestar el bosque secotropical. El bosque secotropical es un bosque que en este momento es un tipo de ecosistema que en este momento tiene solamente entre el 6 y el 8% de su cobertura original, o sea que es un bosque en peligro extremo de extinción, y ella y la empresa lo que hace es fomentar el cultivo de bosque secotropical con algunos árboles de chumbimbo porque crecen mejor en arreglos agroforestales, luego vincula a los productores y con los productores crea una red de productores de chumbimbo y con ellos es que alimenta esta empresa. Entonces ellos tienen una proyección internacional impresionante, ya no solamente quieren vender los productos terminados que nosotros podemos comprar en el Éxito, que podemos comprar en las grandes superficies, sino que quieren vender la materia prima. Entonces en este momento están en una búsqueda por reforestar con 200.000 árboles de chumbimbo el bosque secotropical, y ahí empezamos a ver una lógica distinta, empezamos a ver una lógica de cuidado, cómo se van conectando los puntos y cómo cuando cuidamos la tierra, nos cuidamos a nosotros mismos, a nosotras mismas que muchas veces somos quienes estamos encargadas de las labores de cuidado en casa, de aseo en casa. Entonces como que una sola salud. Esa salud del suelo es mi salud, es la salud del ecosistema. Entonces les traía a Maritza y ahora les traigo a Viviana. Ella es Viviana Otálvaro. Viviana cree profundamente en el poder de un abrazo. Ella parte del supuesto de que los abrazos nos generan oxitocina, nos generan bienestar y que las personas en los hospitales nos recuperamos más rápido cuando tenemos acceso a la oxitocina y cuando tenemos acceso al cariño. A que, pues como que, yo no sé, yo pienso en eso, a muy poquitos hombres se les ocurriría eso, hacer una empresa en torno a la oxitocina, en torno al abrazo y en torno al cuidado. Viviana nos muestra con una profunda convicción cómo se puede hacer una gran empresa que lo que busca es contribuir a la salud emocional de los niños, las niñas y de todas las personas. Entonces,
Viviana crea, ella tiene más de 30 productos en este momento enfocadas a la salud emocional, pero su principal producto se llama el abrazador. El abrazador viene en distintos tamaños. Es un ser que no tiene ojos, nariz ni boca, porque todo lo hace desde el corazón. Este ser se inspira en los ecosistemas de Colombia. Entonces nos muestra, por ejemplo, el abrazador de niebla, nos ayuda a superar los duelos porque nos muestra que las personas pueden estar ahí, así ya no las veamos, todavía las podemos sentir, y así ella crea toda una narrativa sensible e inspiradora en donde crea toda esta serie de productos basados en el amor. Entonces, por ahí está sacando unos champiñones abrazadores, también para fomentar la nutrición, unas zanahorias, unos cocos, porque desde esa lógica se empieza a expandir como todo el potencial que tienen estos instrumentos pedagógicos, que no son unos muñequitos, sino que son unas herramientas de aprendizaje. Y también les quiero mostrar a Daniela Bolaños. Daniela, desde la ciencia, ella es una ingeniera física de la Universidad EAFIT, y ella diseña, desde su amor por las abejas, ella diseña un dispositivo que permite sacar el veneno de las abejas sin hacerles daño. Y crea a partir de eso, vean, me acaban de llegar directamente de la colmena, ella crea productos que tienen veneno de abeja. Resulta que el veneno de abeja es uno de los antiinflamatorios más potentes del mundo natural. Entonces, ella ya tiene como todas sus investigaciones de cómo se van reduciendo las ojeras y cómo se reducen los dolores a partir del uso de estos compuestos. Entonces, estos son ejemplos que nos muestran que podemos emprender desde el amor, podemos emprender desde el cuidado, podemos emprender desde el abrazo, podemos emprender desde unos valores que creíamos que estaban fuera de la empresa. Entonces, no como a la empresa, llegue a ser productivo, a pensar, deje sus problemas en la casa, deje sus preocupaciones, sus anhelos, sus miedos profundos, déjelos por allá y aquí venga lo más productivo y encorbatado posible. Entonces empezamos a romper ese paradigma, podemos emprender desde el amor y desde el cuidado. Entonces, ¿qué nos dice este mundo de los modelos de negocio florecientes? Podemos emprender desde el cuidado. Lo primero que debemos hacer es reconocer la tierra, reconocer a la madre tierra que nos brinda todo. Y de nuevo, yo quisiera que todas escribiéramos en una palabrita algo por lo que estamos agradecidas hoy. Algo que estamos agradecidas porque eso sostiene nuestra vida. ¿Qué de lo que sostiene nuestra vida queremos reconocer en este momento? Nuestra familia, estamos agradeciendo por el tejido vivo en el que vivimos. Los árboles, que nosotros somos una simbiosis con los árboles, lo que los árboles exhalan, nosotros lo inhalamos, lo que nosotros exhalamos, el dióxido de carbono, los árboles lo respiran, nosotros somos uno con los árboles. Una red de mujeres, la fuerza que tiene una red de mujeres. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, en los talleres que hacemos de este modelo de negocios, que empecemos reconociendo dónde estamos parados, empezamos reconociendo nuestra biorregión, empezamos reconociendo nuestra cuenca, empezamos centrándonos en eso que es verdaderamente importante porque sostiene la vida. Y desde ahí los estudiantes, los emprendedores, pues hacen unas reflexiones distintas, hacemos unas reflexiones distintas. Otra cosa que hacemos en este mundo, después de agradecer, después de reverenciar la red de la vida, es preguntarnos cómo estamos. Los emprendedores vivimos épocas de mucho estrés, épocas de mucha presión, por más orientados al florecimiento que de la vida que seamos, vivimos temas complejos, entonces utilizamos esta herramienta que se llama la ventana de regulación, que viene de un psiquiatra norteamericano. Él nos habla de un estado que cuando estamos regulados, estamos en el flow, somos sensibles, presentes, creativos, pero que muchas veces nuestra cotidianidad nos saca, nos desregula y nos lleva un poco a la hiperexcitación,
cuando estamos haciendo 30 cosas al mismo tiempo o cuando estamos haciendo una cosa y tenemos culpa por no estar haciendo la otra, pero estamos haciendo algo que debemos hacer. Entonces nos podemos sentir hiperexcitados. Ahí es donde hacemos más cosas de las que nuestro sistema nervioso puede recuperar en la noche y nos empezamos a quemar. Pero también, después de estar quemados o después de estar súper cansados o por otras circunstancias, podemos desregularnos como hacia la parte de abajo de la escala y sentirnos hipoexcitados, como muy bajitos, muy lentos, como que no tenemos ganas de nada. Entonces, a lo que nos invita este protocolo es a estarnos sintiendo permanentemente. Entonces, quiero que nos sintamos 5 segundos, respiremos y pongamos un número en el chat. Estamos como en el flow, regulados, podemos poner 5 o 6, pero si estamos como regulados, pero un poquito aceleraditos, ya como borderline, ahí con la hiperexcitación podemos poner 7 u 8, o si estamos como después de un día duro, ya drenados, podemos poner 2 o 3. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos como arribita, ¿cierto? Estamos como más hacia la hiperexcitación. Entonces, nos damos la oportunidad de pensar qué vamos a hacer para regularnos, para estar ahí en el flow donde surgen las ideas creativas, donde podemos conectar, donde podemos fluir. Entonces, cada una, porfa, escríbanme algo de qué harían para regularse. Si estamos aceleraditos desde nuestro conocimiento, desde nuestra sabiduría, desde todos los referentes que tenemos, ¿qué haríamos? A ver cómo estamos inspiradas. Respirar y cerrar los ojos. O sea, son 3 minutos. 3 minutos de respiración ya nos puede volver a regular para que sigamos en ese proceso creativo. Decir, puedas dedicar 3 minutos para prestar atención plena a este momento presente. Es eso, es estar muy atentos. Lo que pasa es que cuando estamos hiperexcitados, lo último que se nos ocurre es respirar, porque estamos con ese montón de cosas y las emociones y la culpa y el síndrome de impostora, bueno, y todas esas cosas que sabemos que nos pueden pasar. Entonces, cuando vamos a pensar en negocios florecientes, empezamos agradeciendo a la tierra, reverenciando el tejido vivo que nos sostiene y sintiéndonos para buscar ese lugar en donde vamos a fluir mejor. Bueno, y entonces, ahora sí, vamos a conversar. ¿Cuánto tiempo nos queda, Natalia? 10 minuticos. Todavía hay tiempo, sí. Bueno, ¿me haces por favor una señita cuando falten 5? Muchas gracias. Entonces, ahora sí, empecemos con el lienzo de modelo de negocios. Dentro de toda esta filosofía, nos inventamos unas personas, un grupo grande, global, desarrollaron unas herramientas para facilitar que surjan estos negocios basados en el amor, basados en el cuidado, basados en reverenciar a la tierra. Y lo que les voy a mostrar es un brochazo rápido de la principal herramienta que utilizamos en estos entrenamientos para emprendedores. Pero entonces, antes de hablar de esa herramienta, un poquito de antecedentes son los lienzos el lienzo de modelo de negocio tradicional. Resulta que cuando empezamos a pensar en la academia, en la empresa, cómo hacer modelos de negocio, cómo montar un negocio, hacíamos planes de negocio. Y esos planes de negocio eran una cosa larguísima, un documento de 80 páginas, de 100 páginas, con todo el análisis financiero. Nos demorábamos 6 o 7 meses haciendo ese documento y cuando ya lo íbamos a montar, todo había cambiado. Entonces, Alexander Osterwalder, un teórico de esto, un pensador sistémico muy brillante, empezó a decir, necesitamos herramientas visuales, necesitamos algo que nos permita modelar los negocios de forma más rápida. Entonces se inventó, esta es la herramienta más utilizada en las universidades y en las aceleradoras de negocio en este momento, se inventó un lienzo, esto se imprime y se pone grande y aquí empezamos a mapear lo que él consideraba que eran los aspectos más importantes que tenía que tener un negocio. Tenemos que tener claro el segmento de clientes, a quién le voy a vender,
tengo que tener claro qué le voy a vender y por qué esa persona lo va a comprar, porque va a estar agradecido para comprarlo, cómo va a ser mi relación con ellos, cómo le va a llegar el producto, cómo voy a hacer plata, cuánto me va a costar eso, con quién me tengo que aliar, qué recursos necesito y cuáles son las actividades clave. Entonces, este es el paradigma actual. Digamos que este es el statu quo, pensar en estas cosas. Pero, ¿dónde está aquí el cuidado? Yo voy a hacer un negocio de vender zanahorias. Voy a pensar en el cliente, pero el agricultor. ¿Dónde está aquí la salud del agricultor? ¿Dónde está aquí la salud de la tierra? ¿Dónde está aquí mi propia salud? ¿Dónde están los ciclos de la vida, los servicios ecosistémicos? No están. Este modelo de negocio responde a un paradigma netamente económico de los negocios. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos negocios pensando en el contexto medioambiental, en el contexto social y en el contexto económico? Entonces aquí nos paramos en una palabra que se utiliza y que me parece súper inspiradora y es florecimiento. ¿Qué significa el florecimiento? Para ellos, el florecimiento es sostener la posibilidad de que la vida florezca en este planeta por muchas generaciones. Entonces, si hablamos de sostenibilidad como florecimiento, lo que queremos sostener es esa posibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Desde los negocios. Entonces, la propuesta es que pensemos las empresas, uno, ambientalmente regenerativas. Son ambientalmente regenerativas porque sus impactos, si tenemos en cuenta la biosfera, deberían contribuir a que la biosfera siga funcionando, siga floreciendo, como hace Maritza sembrando el bosque secotropical, como hace Daniela cuidando las abejas que son indispensables en los procesos de polinización, como hace, bueno, Viviana es un poquito más social, pero ella también tiene los empaques biodegradables y tiene toda la inspiración de la naturaleza. Las empresas florecientes son socialmente benéficas, entonces ya el beneficio para la sociedad no solamente lo hace de la responsabilidad social corporativa, como no, una partecita de mis ganancias son para la fundación, sino que desde el core de la empresa se debe pensar cómo beneficiar a las comunidades alrededor de la empresa. Y, por supuesto, las empresas florecientes son suficientemente rentables porque una fundación, por más amor que tenga, por más lindo que sea el abrazador, si el abrazador no se vende, Viviana tiene un modelo de negocio que es compro uno y ella dona otro. Si ella no vende abrazadores, no va a poder donar miles de abrazadores, que es lo que ha donado a hospitales y orfanatos. Entonces, ¿cómo podemos las mujeres contribuir al florecimiento de la vida? ¿Cómo podemos cambiar este paradigma? Estas son lo que el capitalismo llama unas externalidades, ¿no? Es que eso pasó, nos sobró una ropita, lo mandamos allá al desierto de Atacama, hicimos una montaña de ropita, pues eso pasó. Esto pasó desde el diseño yo no pensé en qué iba a hacer con toda esa ropa que no iba a vender, qué iba a hacer con toda esa pronta moda que estoy convenciendo a las personas de que necesitan un montón de ropa y mentiras que necesitamos 20 prendas y con eso estamos más que bien si las prendas son de buena calidad y nos pueden acompañar muchos años. Entonces, ¿cómo nos paramos en paradigmas distintos para hacer negocios? Y esto fue lo que les dije, pues como que el florecimiento es esa capacidad de sostener la posibilidad de que la vida pueda seguir su rumbo en el planeta y que nosotros podamos florecer como humanos, que significa vivir en nuestro máximo propósito. Entonces, esta es nuestra herramienta de diseño principal. Cuando nosotros diseñamos un modelo de negocio, utilizamos todos estos bloques, no son los 9 bloques que les mostré ahorita en el lienzo de Osterwalder, sino que son 16 bloques. Estos 16 bloques abarcan todos los de Osterwalder y le agregan más. Entonces, una principal diferencia es que no hablamos solamente de clientes, sino que hablamos de grupos de interés. Entonces no me interesa solamente las necesidades de la persona que me va a comprar, sino que me interesan las necesidades de la persona que está sembrando la remolacha, de la persona que está transportando la remolacha, mis propias necesidades como fundadora del restaurante, por ejemplo. Esa es una gran diferencia. Pienso en la comunidad, qué actores hay en esa comunidad que yo pueda vincular, qué necesidades tienen esos actores.
pienso en las consecuencias no deseadas que todos los negocios lo van a tener, todas las actividades lo van a tener, entonces hago una reflexión sobre la codestrucción de valor que yo puedo tener. Y también me meto en la biosfera. ¿Yo qué necesito de la biosfera? No solamente pienso en el computador, necesito un montón de computadores ahí, un montón de inteligencia artificial, sino qué nos da la biosfera para que podamos tener inteligencia artificial. Porque entonces nosotros pensamos en utilizar esos recursos infinitamente, en generar imágenes infinitamente, pero estamos necesitando mucha energía para refrigerar o mucho frío para refrigerar. Entonces pensamos en esas reservas biofísicas, en esos servicios ecosistémicos, por ejemplo, en los ciclos del agua, en los ciclos de carbono, de nitrógeno y en las reservas biofísicas de los materiales que están ahí y que necesitamos utilizar. Pero que si reflexionamos en eso, entonces más fácil nos metemos en ciclos cerrados de la economía. Bueno, entonces son muchos los bloquecitos, vamos a hablar de los que alcancemos y lo vamos a hablar desde el ejemplo de Danta. Entonces, para seguir con nuestro ciclo de mujeres superpoderosas, Danta es una historiadora. Danta fue creado por una historiadora, se llama Mónica, y entonces es una historiadora crítica que se preocupa por la soberanía alimentaria de Colombia. ¿Cómo así que estamos importando más del 90% del maíz que consumimos? ¿Cómo así que se nos olvidó sembrar trigo, se nos olvidó sembrar garbanzos, se nos olvidó sembrar lentejas? ¿Cómo así? ¿Cómo así que estamos perdiendo nuestros maíces de colores? Están en vía de extinción. Entonces ella crea un negocio en donde compra a los campesinos, a los indígenas, maíz de colores y con eso crea unas arepas, crea unas tortillas que los distribuye por ahora en la ciudad de Medellín. Entonces, es lo primero que hacemos cuando vamos a modelar un negocio floreciente. Pensar en estas tres preguntas. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué es lo que hago? En el caso de Danta, el propósito, o sea, lo que más la mueve es proteger los maíces nativos a sus productores y los conocimientos ancestrales necesarios para cultivarlos. ¿Por qué es importante? Porque el producto puede cambiar. Puede que un día no sea arepas. Por ejemplo, ella en estos días lo que sacó, lo que estaba vendiendo era un taller de irnos a hacer arepas a las montañas alrededor de Medellín, irnos a aprender a hacer arepas para fortalecer esa cultura del maíz. Entonces nos paramos desde el por qué y desde ese por qué pensamos en distintos cómo y pensamos en distintos qué. Entonces, el proceso, el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a proteger el maíz nativo? Pues voy a soportar a una comunidad de agricultores talentosos y fabricantes de arepas y a otros productores de maíz. Y luego, ¿qué voy a hacer? Aquí lo copié igual, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi producto? Arepas, tortillas, magdalenas, envueltos. Entonces, acaba la primera invitación a la acción para nuestras emprendedoras. Vamos a pensar en esta herramienta que se llama el círculo de oro. Vamos a encontrar cuál es nuestro porqué y cuando nos vamos a comunicar con nuestros posibles proveedores, con nuestros posibles clientes, no solamente les vamos a decir, mira, estas arepas de colores, sino yo creo que podemos salvar los maíces nativos, estamos perdiendo estos maíces nativos. Si tú me compras estas arepas, estás contribuyendo a que yo pueda garantizar la compra de todo el maíz rosado que salga, todo el maíz morado, todo el maíz azul, gris, el cariaco rallado, eso es una belleza, todos esos maíces. Entonces yo voy a poder contribuir a que eso siga existiendo. Entonces la primera lección es que empezamos a comunicarnos desde ese propósito y para eso lo tenemos que tener muy claro. Esta herramienta se llama el Círculo de Oro, hay videos de TED súper chéveres, hay muchas explicaciones para que encontremos este círculo de oro. Entonces, cuando tenemos el círculo de oro, podemos pensar en cuáles son las metas del negocio. Si ya sabemos cuál es nuestro porqué, podemos pensar en cómo ese porqué se va a convertir, bueno, cuáles son como los pasitos, las metas son esos pasitos, esos escalones que me van a llevar a cumplir mi propósito. Entonces, en el caso de Santa, ¿cuáles eran sus metas para lograr ese porqué de proteger el maíz?
distribuir en 10 tiendas en Medellín, comercializar y proteger 20 especies de maíz criollo, vender 200 paquetes a la semana, aunque yo creo que ya vende más, resaltar a las mujeres como especialistas en técnicas ancestrales, entonces contratar por lo menos a 10 mujeres que hagan las arepas cada semana. Y este sería como uno de los primeros bloques que respondemos en este lienzo. Cuando vemos el lienzo así como súper grande y a veces en inglés o con explicaciones complejas, pues es más difícil de coger, pero aquí, pensando en uno por uno, pues lo vamos haciendo. Otro bloquecito, los grupos de interés. Entonces, esos grupos de interés son las personas que están directamente vinculados con nuestro negocio, porque son proveedores, porque son distribuidores, porque son nuestros clientes, nuestros empleados, porque somos nosotros como equipo fundador. Entonces, empezamos a escribir en el lienzo cuáles son esas personas involucradas. Entonces, otro ejercicio ahí activo. De lo que les conté de Danta, cada una cópienme quién puede ser un grupo de interés. Entonces yo les conté que ella compraba unos campesinos, que luego lo distribuía por Instagram, que lo mandaba a hacer a mujeres cabezas de familia. A ver, una lluvia de ideas de grupos de interés, cultivadores, importantísimo. Ella no va a decir, no, pues no me vendieron aquí en Colombia, yo voy a comprar ese maíz importado para hacer las arepas. Se le cae la propuesta de valor, la co-creación de valor. Entonces ella se tiene que preocupar por los cultivadores, ella tiene que ir a visitarlos, saber cuáles son las necesidades que tiene, cómo les está yendo en este invierno, cómo les está yendo en esta sequía. Y ahí es que empezamos a tejer las relaciones de forma distinta. Las semillas, y además de las semillas, los guardianes de semillas, las familias locales, son los conservadores de semillas, las organizaciones en red y muy importante lo que nos dijo Laura, los compradores locales. Porque entonces ella puede tener todo el maíz del mundo, de todas las variedades, pero si no hay un mercado, pues va a ser muy difícil que ella pueda seguir sus actividades. Entonces, en estos grupos de interés tenemos los distribuidores, las transformadoras, los clientes, los proveedores y las fundadoras. Esto, por ejemplo, me parece súper revolucionario. En el otro lienzo no está, pero ni de lejos. ¿Cómo me preocupo por mí? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es eso que yo necesito? Las condiciones que yo necesito para estar bien en este negocio, porque lastimosamente muchos emprendedores sufren o hemos sufrido de problemas de salud mental por el alto estrés que se vive y por no conocer la ventana de regulación y no practicar la respiración. Una vez tenemos esos grupos de interés, empezamos a pensar en cuáles son las necesidades de esos grupos de interés. Entonces, utilizamos mucho una teoría de la ecología, de la economía ecológica, que es la matriz de necesidades de Max Neef, por aquí la tengo, y es, bueno, esos cultivadores que necesitan en términos de ocio, en términos de afecto, en términos de entendimiento, y analizamos esos cultivadores o esos clientes no solamente como una persona con quien tengo una transacción monetaria, sino que yo al comprenderla mejor podemos diseñar juntos una solución que nos sirva a los dos. Entonces, esta es la matriz de necesidades de Manfred Max Neef. Bueno, es una representación gráfica de la matriz de necesidades y con eso nos vamos a pensar en cuáles son esas necesidades de los grupos de interés. Entonces, distribuidores, las tiendas aquí orgánicas y de comida saludable necesitan siempre tener productos saludables que se vendan bien, las transformadoras, recibir un pago justo, los clientes, pues yo quiero, ahí voy a hablar desde Alejandra como cliente, yo quiero sorprender a mis comensales. Quiero que la gente llegue a mi casa y yo ofrecerles, no, pues, ¿qué quieres? Una arepita rosada, una arepita roja, una arepita morada, como que quiero también diferenciarme y mostrar mi compromiso ambiental a mis comensales. Entonces, entender estas necesidades es súper importante. En el modelo tradicional tenemos súper claro que hay que hacer Customer Discovery, hay que descubrir a nuestro cliente. Lo que agregamos desde la perspectiva floreciente es que tenemos que descubrir a todos nuestros aliados. Y desde ese descubrimiento, desde esa mirada amplia, curiosa, amorosa,
vamos a poder crear soluciones en donde nos beneficiemos todos. Y ahí se conecta con este último bloquecito del que voy a hablar, que es el corazón del lienzo de modelo de negocio floreciente, y es la co-creación de valor. Esos campesinos, esos indígenas van a querer ser mis proveedores por algo. ¿Qué voy a habilitar yo como emprendedora? ¿Qué vamos a habilitar juntos? ¿Qué vamos a co-crear para que esas personas quieran ser parte del negocio? Entonces, eso es la co-creación de valor. ¿Qué valor se está creando para cada grupo de interés? ¿Por qué le interesa a las personas estar ahí? Entonces, esta es una reflexión súper potente. ¿Qué quieren las distribuidoras, los distribuidores? Yo puedo incrementar mis ingresos y además contribuir a que se conserve el maíz nativo. ¿Qué quieren las transformadoras? Tener condiciones dignas de trabajo. ¿Qué quieren los clientes? Alimentarnos mejor y cuidar el planeta. Entonces, estas son cosas que no podrían existir respecto al maíz de colores, al menos en la ciudad de Medellín. En México sí hay muchos, pero yo no podría comer maíces de colores y alimentarme con un mejor maíz si no fuera por Tanta. Porque las otras opciones que encuentro de arepa son con maíz importado, que yo no sé, la salud del suelo ahí de ese maíz gringo, pues no creo que sea la mejor. Entonces, así sigue por 16 bloques nuestro lienzo de modelo de negocio. Yo les voy a dejar esta presentación, les voy a compartir más información, pues tenemos una comunidad, está en inglés por ahora, pues el lienzo, sí, esta traducción la hicimos aquí, tenemos el lienzo en español, en la comunidad todo se maneja en inglés, pero hay un potencial impresionante para este tipo de cosas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención, por su participación, nos da tiempo como de una preguntita, si quieren. En una fundación que se llama Fundación Dame la Mano en Medellín, ahora que lo dices, muy bonito porque trabajan con niños y niñas en la Comuna 13 y con sus familias. Y me acuerdo que me mostraban los salones de los niños y me decían, y aquí en esta esquina está la esquina, ya no me acuerdo el nombre, pero era la esquina donde los niños pueden tranquilizarse si están tristes o si están angustiados, etcétera. Y tenemos el abrazador, que ellos entonces lo abrazan y se sienten protegidos y ta. Entonces, mira que qué interesante, efectivamente, La, la la experiencia. emocionateca. Hay una piedra Ah, de peluche gigante con unos pesos abajo y uno le puede pegar. Los niños le pueden pegar mira. cuando sienten rabia. Y, Bueno, es esa, y, súper bonito. y eso que partió del abrazador, en este momento ella vende emocionatecas a muchos municipios en Antioquia y en Colombia. Qué bonito. Pues muy, sí, muy interesante, ¿no? Muy interesante poder cambiar esa mirada, ¿no? De los negocios, como decimos, negocio, plata, ¿no? Producto, tal, o sea, como muy enfocado a negocios, digo yo, pero finalmente, mira, los negocios, tenemos que cambiar lo mismo que lo de mujeres y sostenibilidad, darle contenido. Finalmente el tema es mucho más amplio y por eso poder cambiar esas narrativas, que es como uno de los propósitos de generar, de darle contenido precisamente a los negocios de una forma mucho más bonita como la economía. Finalmente la economía no es solamente dinero, la economía pues te implica todo un tema de organización de recursos o de todo lo que nos rodea finalmente y cómo entre todos podemos hacer una economía también social, por ejemplo, en donde pensemos en otras cosas que pues lo que yo le decía también a mi compañera con la que trabajo, me decía una vez se enfermó y me dijo, ay, yo no te había dicho nada porque es que como no dicen que tienen lo que separar los negocios del trabajo, de la emoción, yo le decía, no, o sea, finalmente, pues, ¿para qué estamos acá? No estamos aquí en esta tierra para trabajar, ¿no? O No, sea, estoy aquí pariendo y no te dije nada porque luego me echabas. sí, entonces no estamos aquí para trabajar, estamos para otras cosas, o sea, realmente hay que ser mucho más, más emocional, ¿no? Y aceptar pues los errores, hacen parte de la vida, ¿no? Tanta cosa. Bueno, Viviana, cuéntanos. Gracias, Alejandra, por la presentación. Tenía una pregunta. ¿Tienes idea de más o menos cuántos de este tipo, de estos negocios existen en Colombia o en la región o no? No. No, ahí está para que investiguemos y para que los mapeemos. Y más que uno, no es que el florecimiento es esto, es que el negocio tiene que hacer así. Más que eso, lo que nos interesa es ese proceso de diseño.
Como en lo que nos centramos es cómo diseñamos cursos, cómo aprendemos a conectarnos con el corazón, cómo traemos el sentir a los negocios. Entonces creo que no, el florecimiento sentirse, pues puede verse muy diferente en todas las culturas. Lo que queremos hacer es abrir el espacio para que entendamos qué significa florecer para mí, qué significa vivir en mi propósito y desde ese vivir el propósito crear mi empresa, que va a tener algunas incoherencias, pues porque no podemos tener que todos nuestros proveedores sean sostenibles todavía. Pero bueno, ahí investiguemos. Sí, ¿cómo citamos un poco si queremos implementar, digamos, estas ideas? ¿Cómo citamos o cómo hacemos eso? ¿Tú nos envías un poco esa información para poder Tenemos, integrarla? y en inglés tenemos todo el manual de qué significa cada bloque, cómo se hace. Tenemos un canal de YouTube en inglés explicando cada bloque. Hay publicaciones científicas que explican cómo esta teoría se nutre de la ecología, de la economía ecológica, de la ecología política, cómo se nutre de Max Neef, de las tendencias circulares, de la sostenibilidad fuerte. Entonces hay sustento científico para las más racionales, eh, Seguro también para poder está pararnos ahí. la bioeconomía, seguramente también está ahí. Claro, claro que sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, mucha suerte en el concurso, con toda. María Lady nos pregunta si el contenido está disponible en inglés. Pues yo estoy sacando esta primera cartillita, que es como la primera cosa que va a salir. Ay, pero no se ve no se ve la No. cámara. La estamos sacando virtual, estamos ahí pendientes de unas cositas. Esto va a ser lo primero que va a salir en español, pero en inglés ya hay como muchas cosas. Entonces, pues les puedo mandar el borrador de esta cartillita y es un poco ilegal, pues, porque no está en los repositorios institucionales y eso, pero lo podemos compartir. También podemos romper un poquito las reglitas del establishment. A compartir e intercambiar. Muchas gracias. Pues yo seguramente abriré un foro en la página web de la Red Mujeres y Sostenibilidad alrededor de este tema. Así lo que nos mandes la presentación, todos los recursos que nos mandes, pues las integraré allí en la página web de la Red Mujeres y Sostenibilidad. Bueno, y el quinto concurso de emprendimientos sostenibles. María Lady y Merly Beltrán fueron las ganadoras del cuarto concurso, con emprendimientos muy bonitos las dos, pero tenemos aquí a María Lady, la vamos a dejar hablar de su emprendimiento y también de pronto un poco del recorrido después de haber ganado, qué has hecho. Sé que has hecho bastantes cosas, entonces te dejo la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Hola. ¿Cómo han estado? Me alegra saludarlas nuevamente, vernos aquí reunidas siempre es grato. Y bueno, he hecho un montón de cosas antes y después. He hecho un montón de cosas, estuve acompañada por Viviana, por Laura, por un equipo de la EAFIT de más de 10. He participado en muchísimos eventos de alto impacto. Estuve con ustedes mismas en la COP16 después de la premiación y de ser ganadora de Mujeres Sostenibles. Ando con Ecofest. Voy para Ecofest, estuve en Medellín, estoy con Emprendimientos Verdes y ¿cómo se llama esto? La Fundación Socia. Entonces, trabajo es lo que tengo. De verdad que hay muchísimo por hacer, Si Laura, quieras agregar algo de la experiencia con el acompañamiento, por ejemplo, el año pasado. Bien, pero estoy sin cámara. El acompañamiento, pues esencialmente se busca primero, pues, cuáles son las necesidades más evidentes desde lo que saben, de lo que han hecho, y luego ya se busca como puntualmente a qué meterle la ficha. Sobre eso se trabaja. Y bueno, en el caso de ambas nos dimos cuenta que había que conocer los consumidores y en el caso de María Lady que había que mirar
cómo meterle la ficha al marketing digital, cómo estar en redes. Entonces, bien largo, eso implica pues unas asesorías, muchas tareas, pero bueno, espero que les haya servido. En el caso de María Lady, de Merlin, lástima que no estuviera, pero ella incluso utilizó esa información para cosas que le servían en términos de sus procesos. Importante eso, no hemos Ya. contado que el primer año fue un emprendimiento muy interesante de mujeres que hacían cosas con residuos en Argentina, en Mar del Plata. El segundo año fue una persona que hacía muchas cosas con piscicultura en Lima. El tercer año fue en Guatemala, un grupo de mujeres indígenas. Me estoy olvidando de alguno, por favor, me acuerden. No, ahí lo estoy compartiendo en pantalla, de hecho, todo lo que estás diciendo. Ahí tenemos Entonces, la página de las ganadoras anterior. sí, el de Cáscaras Comal, pues fue muy interesante. El año pasado, entonces, fue un empate, son muy diferentes y las dos dieron pues en Colombia, pero bueno, el de la Fundación Tu Cultura es un emprendimiento que ya cogió mucha cancha, ya está incluso muy visto por la alcaldía de Cartagena, porque es de turismo, es de cultura, es de servicios. Entonces, este fue como diferente en relación a los demás que eran como más de productos. Bueno, el de pronto el de Lima era muy interesante porque también era como prestar el servicio de tener ese negocio, pero bueno, interesante que pues todas y todos apliquen, eh, porque uno nunca sabe, o sea, pueden salir cosas muy interesantes y la idea es que conectemos. Entonces, hoy continuamos entonces con la premiación del concurso de emprendimientos sostenibles de Latinoamérica, la quinta edición organizada por la Red Mujeres y Sostenibilidad y la Universidad de AFIT. Y tenemos 5 emprendimientos finalistas y un ganador. Entonces voy a dar paso a María Lady Andrade, ganadora, emprendedora también, ganadora del concurso del 2024, que nos va a dar su experiencia como ganadora de este concurso y cómo ha ido precisamente este año en su emprendimiento. Hola María Lady. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias por participar de este evento. Este año fue bonito. Este año fue bonito ganar ese premio más grandecito. Mi emprendimiento se llama Jabones Artesanales Aromas Herbales y la verdad me sentí muy acompañada porque me acompañaron en el proceso. Hicimos varias cosas juntas, como el estudio de mercado. Siempre estas mujeres maravillosas estuvieron ahí conmigo. Entonces, primero me hizo muy feliz ser la ganadora porque era un premio pues que ya no es a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Con estas mujeres también fui a la COP16, a la charla de mujeres sostenibles en Latinoamérica en el Banco de la República. Esa fue mi segunda experiencia maravillosa y en todo este año pues no me dejaron sola, el emprendimiento ha crecido, ha adquirido más reconocimiento, así que a todas las que están las invito a ser parte de todo este proyecto bonito, liderado por mujeres y para emprendimientos de mujeres, para emprendimientos sanos, porque ya nos dimos cuenta que cuidarse de otra manera y consumir de manera responsable sí es posible. Así que muchas gracias por todo y a la que sea la feliz ganadora de este nuevo año, quiero desearle todos los éxitos y la suerte del mundo. Gracias a la Universidad de AFIT, gracias a cada una de ustedes por la oportunidad. La verdad que me la disfruté y fui plenamente feliz con este premio que hago galardón hasta el día de hoy y hoy lo entrego desde el amor, desde la gratitud y mandándole toda mi energía a la nueva ganadora, porque todas juntas podemos construir emprendimientos sostenibles, exitosos, que cuiden nuestra piel, que cuiden nuestra salud y que hagamos un gran aporte al cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias María Lady. Muchos éxitos que sigas teniendo en adelante también con ese emprendimiento tan bonito que inspira también a otras mujeres a seguir ese camino. Bueno, y la Muchísimas gracias a todas finalista, ustedes por acompañarme
en todo este año maravilloso y a Laura por descubrirme en Expo Artesano. ¿Verdad? Espero que sigas yendo muy bien en todo este proceso y que siga creciendo el emprendimiento. Fue muy interesante trabajar y obviamente esto no es una despedida, seguimos adelante. Entonces ahora llega la hora de anunciar los emprendimientos de las finalistas de este año. Quedaron Ormel, la Organización de Mujeres Meliponicultoras del Lempira de La Paera, Honduras, Green Women de Medellín, Colombia, Aprendiendo Haciendo de Barralán para Guatemala, Peju, Recicla tu Pesca de Isla Robinson Crusoe de Chile, Iragua Ancestral de Medellín, Colombia. Bueno, y el emprendimiento ganador es Ormel, la Organización de Mujeres Meliponicultoras del Empira en Honduras. Muchas felicitaciones. Quisiera dar un pequeño y breve reconocimiento, pero también hablar de lo que hace este emprendimiento. El emprendimiento está conformado por 12 mujeres rurales de diferentes comunidades de la zona y lo que hace es integrar el conocimiento tradicional con las prácticas modernas de la conservación. Entonces, para los que no saben, la meliponicultura es el manejo de abejas sin aguijón y el trabajo se caracteriza, como lo están haciendo, por un enfoque integral que une dimensiones ambiental, social, cultural, económica y de género. Y tienen ciertas iniciativas que están dirigidas a conservar y restaurar los ecosistemas locales, a empoderar a las mujeres económica y socialmente, a promover prácticas productivas sostenibles y a fomentar la transmisión de los saberes tradicionales y culturales. Eh, y a su vez haciendo uso de tecnologías nuevas también. Algunas de las iniciativas incluyen el manejo responsable de colmenas, la reforestación en sitios estratégicos y el establecimiento de jardines melíferos en los hogares, la capacitación en manejo sostenible de abejas y conservación ambiental, la cosecha sostenible de miel pura y la transferencia de conocimientos a otras organizaciones y grupos interesados en la meliponicultura. Entonces, quiero darle muchas felicitaciones a Ormel, pero también a todos los emprendimientos que aplicaron. Todos realmente están maravillosos y fue difícil para nosotras llegar a los emprendimientos finalistas y al ganador. Pero muchas felicitaciones a todos los que participaron. Felicitaciones y este pues es el comienzo de un proceso, tanto para Ormel que ha ganado como para las personas que finalizaron, porque pues les vamos a pedir información en audiovisual para poder hacer una réplica de lo que hacen en redes sociales.